Antes de la ley de Moisés, antes de las plagas de Egipto, antes de que David pusiera un pie en el campo de batalla, hubo una guerra, antigua, violenta y casi olvidada, una guerra que arrasó la tierra de Canaán, donde los imperios colisionaron, donde antiguos reyes marchaban con ambición despiadada, donde la tierra temblaba bajo los pies de gigantes. Esto no es leyenda. Está registrado en el capítulo 14 del libro de Génesis, el primer relato bíblico de un conflicto internacional. 4 poderosos reyes del Oriente lanzaron una campaña brutal por la tierra, arrasando ciudades y aniquilando tribus, incluyendo a los refaitas, emitas y zucitas, clanes de gigantes, temidos por su fuerza y tamaño. Atrapado en medio estaba un hombre, Aram, más tarde conocido como Abram, un pastor y forastero. No era un general, no era un rey, pero cuando su familia fue capturada, hizo lo impensable. Con solo 318 siervos entrenados, Abram se levantó y lideró una incursión nocturna que resonaría a lo largo de generaciones. Esta es la historia de la fe contra el imperio, de la luz enfrentando las tinieblas, de un hombre de Dios enfrentándose a los poderes monstruosos del mundo antiguo. Esta es la gran guerra en los días de Abraham. 10,000 gigantes contra 4 reyes y sus ejércitos. Antes de que el mundo lo conociera como Abraham, el padre de la fe, era Abraham, un hombre que dejó todo atrás para seguir la voz de Dios. Génesis, capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham obedeció, salió de Ur de los Caldeos, una de las ciudades más avanzadas de la antigua Mesopotamia, un lugar de ídolos, lujos y comercio, y viajó hacia el oeste, hacia Canaán, una tierra llena de oscuridad espiritual e inestabilidad política. Para cuando llegamos al capítulo 14 de Génesis, Abraham se había establecido en una nueva región, cerca de los encinares de Mamre junto a... Capítulo 13, versículo 18. Y Abraham removió su tienda, y vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. No vivía en aislamiento. Estaba rodeado de reinos y tribus, la mayoría paganas, muchas violentas. Esta era una tierra de tensión, tanto física como espiritual. En el sur había 5 ciudades principales: Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim, Bela, Zoar. No eran solo ciudades-estado, eran infames por su maldad, conocidas por el pecado, el orgullo y la corrupción. Pero estas ciudades también eran vasallas, obligadas a servir a poderosos señores del Oriente. Durante 12 años pagaron tributo a una alianza extranjera de 4 reyes, gobernantes de antiguos imperios de Babilonia, Elam y más allá. Génesis, capítulo 14, versículo 4. Using a Clorox disinfecting wipe to clean that stuck-on sauce from the stove feels like... Oh, boy. It tickles. Stop. It feels like coming home to your needy corgi after a long day. Best part of the day, finally. With Clorox, clean feels carefree. Clean feels good. Use as directed. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el año 13 se rebelaron. Estaban cansados de la sumisión, querían libertad, pero la rebelión tendría un precio. Los reyes no perdonarían semejante desafío, pero aquí es donde la historia da un giro escalofriante, según la tradición judía, y como se refleja en textos como el libro de los Jubileos y fragmentos de los rollos del Mar Muerto. Estas regiones, especialmente las zonas alrededor de Basán, el valle de Sidim y las montañas del oriente, estaban habitadas no solo por hombres, sino por gigantes. Estos eran los refaitas, los emitas, los susitas, descendientes de los misteriosos Nefilim mencionados en el capítulo 6 de Génesis, capítulo 6, versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después. Estas no eran fábulas ni metáforas en la mente antigua, eran amenazas reales, guerreros colosales,
temidos a lo largo de generaciones, ligados a la antigua rebelión de los hijos caídos de Dios. Así que, cuando los 4 reyes marchan hacia el occidente para sofocar la rebelión, no están simplemente recaudando impuestos, están entrando en un territorio que guarda la memoria de lo sobrenatural. Se está gestando una batalla espiritual. Y en el centro de todo, un anciano con una promesa de Dios, Abraham, no tiene un trono, no dirige un ejército, pero el cielo lo observa porque en solo unos pocos versículos, este hombre de tiendas y altares caminará directamente hacia el caos de reyes, imperios y gigantes. Para entender la magnitud de esta guerra, primero debemos comprender quiénes la iniciaron, los 4 reyes del Oriente. Génesis, capítulo 14, versículo 1, y aconteció que Amrafel, rey de Siná, Arioc, rey de Elasá, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de naciones. Esta es la primera alianza militar internacional registrada en las Escrituras, una coalición de imperios del corazón, de Mesopotamia, unida para imponer poder, aplastar rebeliones y posiblemente exterminar tribus de gigantes. Veamos más de cerca. 1. Amrafel, rey de Sinar. La tierra de Sinar es el nombre bíblico para Babilonia, hogar de la Torre de Babel. Muchos eruditos han identificado a Amrafel con el legendario Hammurabi, el gran legislador de la antigua Babilonia. Si esto es cierto, conecta directamente la historia de Abraham con uno de los gobernantes más poderosos de la historia, conocido por codificar leyes, implacable en la batalla, posiblemente el cerebro estratégico de la alianza. Este no era solo un rey, sino una mente que comprendía el dominio tanto por la diplomacia como por el rey de Elazar. Poco se sabe de Elazar, pero se cree que era una región cercana a Larsa, otra ciudad-estado sumeria. Arioc es representado como un rey guerrero, probablemente un poderoso caudillo local o general militar. Su nombre aparece más tarde en leyendas judías como un matador de gigantes, un hombre con reputación de brutalidad, un hombre violento, posiblemente involucrado en la subyugación de tribus montañosas, incluyendo descendientes de los Nefilim. Algunas fuentes antiguas asocian a Elazar con territorios caldeos o protoasirios. 3. Kedorlaomer, rey de Elam. Este rey es la figura dominante en la alianza. Observa que en Génesis 14 siempre se lo menciona primero al dar órdenes y último al ser derrotado. Una señal del verdadero poder tras el trono. Génesis capítulo 14 versículo 4. 12 años sirvieron a Kedorlaomer. Elam estaba ubicado en lo que hoy es el suroeste de Irán, un reino importante mucho antes del surgimiento de Persia. El nombre de Kedorlaomer probablemente significa siervo del Agamar, una deidad elamita. Sus ejércitos habrían sido disciplinados, bien armados y temidos. Kedorlaomer no estaba simplemente recolectando tributos, estaba difundiendo el temor de Elam por todo el mundo occidental. 4. Tidal, rey de naciones. El más misterioso de los 4. A Tidal se le llama rey de naciones, o Gojim en hebreo. Esto puede implicar que gobernaba sobre una federación de tribus nómadas, mercenarios, o incluso clanes de gigantes. Algunos eruditos lo vinculan con coaliciones hititas o hurritas. Otros sugieren una conexión con los refaitas dispersos, los temidos gigantes del otro lado del Jordán. Posiblemente era un comandante militar al mando de fuerzas multiétnicas, temido por sus números impredecibles y abrumadores de tropas. Algunos textos judíos antiguos insinúan que gigantes luchaban entre sus hombres. Imagina el terror de enfrentarse a un ejército compuesto por guerreros humanos y seres de enorme estatura, considerados descendientes de una rebelión. Estos 4 reyes, poderosos en riqueza, astutos en estrategia, fieros en batalla, se unieron por una sola razón. Génesis, capítulo 14, versículo 4. 12 años sirvieron a Kedorlaomer, y en el año 13 se rebelaron. Las 5 ciudades de la llanura del Jordán, Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim y Bela, habían pagado tributo año tras año, pero en el año 13 se negaron. No más impuestos, no más sumisión. Se levantaron en rebelión. Para los reyes del Oriente, esto no era solo desafío, era humillación. Su poder estaba siendo cuestionado, su reputación en juego. Y así, los reyes respondieron, no con palabras sino con guerra. Lo que siguió fue una campaña militar violenta y metódica, que arrasó las tierras orientales y meridionales de Canaán, pero curiosamente, y quizás no por coincidencia, antes de enfrentar a las ciudades rebeldes, los 4 reyes atacaron regiones llenas de gigantes.
Marketers, you know that feeling when your content just works? When you crush a viral trend before 10 a.m.? When one tiny tweak to a landing page sends click-through rates through the roof? That's Contentful. Dynamic content made blissfully simple. Contentful helps you create and launch personalized experiences instantly across any digital channel. No stress, no limits, only possibilities. Come get the feels at Contentful.com. This episode is brought to you by Starbucks. Smooth, bright, deliciously crafted. Introducing Starbucks Sansera Blend, their smoothest, brightest coffee yet. It's a new kind of light roast, one that's packed with so much flavor, it shines no matter how you brew it. So go ahead and try it hot, iced, black, or with a splash of creamer. Visit athome.starbucks.com/Sansera-blend-coffee to bring Starbucks Sansera Blend home. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track-downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. La guerra no era solo por los tributos, era por dominio, sobre ciudades, sobre pueblos y sobre antiguas líneas de sangre sobrenaturales, y pronto arrastraría a un hombre de paz, Abram, a una guerra que no era suya, con un propósito mucho más grande de lo... Aquí es donde la historia toma un giro oscuro y misterioso, uno que la mayoría de los lectores de la Biblia pasan por alto. Los 4 reyes no marchan directamente sobre Sodoma ni sobre las ciudades rebeldes, no. Primero se desvían, lanzando un asalto brutal y estratégico contra varias tribus y regiones aparentemente sin relación. Pero estos no son simples puestos tribales. Génesis, capítulo 14, versículo 5. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban con él, y derrotaron a los refaitas en Astarot Karnaim, a los sucitas en Ham, a los semitas en Seif Kiriataim. Para el lector casual, estos nombres pueden sonar como pueblos antiguos y oscuros, pero para los israelitas y para cualquiera que conociera las antiguas tradiciones, estos nombres provocaban escalofríos. No eran solo naciones, eran descendientes de los gigantes, los refaitas, sufitas. ¿Quiénes eran estos gigantes? Veamos más de cerca quiénes eran realmente estos pueblos. 1. Los refaitas. Mencionados más de una docena de veces en la Biblia, los refaitas eran conocidos por su tamaño, su fuerza y su conexión con la antigua rebelión sobrenatural. Su nombre a veces se usa de manera intercambiable con gigantes e incluso con los muertos en el Seol. Job, capítulo 26, versículo 5. Isaías, capítulo 14, versículo 9, lo que sugiere una existencia maldita o sombría. Deuteronomio, capítulo 3, versículo 11, porque solo Og, rey de Basán, quedó del resto de los gigantes Refait. He aquí que su cama era una cama de hierro, de 9 codos de largo. Eso equivale a más de 13 pies. El tamaño de un vehículo SUV. 2. Los Zuzitas, un pueblo menos conocido pero aterrador. El nombre Zuzitas podría significar los errantes o los poderosos. Habitaban en la tierra de Ham, una región maldita desde los días de Noé, posiblemente conectada con antiguas líneas de sangre. 3. Los Emitas. Su nombre literalmente significa los aterradores. Moisés los describió como monstruosos, formidables y estrechamente emparentados con los anaquitas, otra raza de gigantes que más tarde enfrentaría Josué. Deuteronomio, capítulo 2, versículos 10 al 11. Los semitas habitaron allí en tiempos pasados, un pueblo grande, numeroso y alto, como los anaquitas. Ellos también eran considerados gigantes, como los anaquitas. Imagínalo, Kedorlaomer y los reyes del oriente no vienen solo por oro ni por rebelión. Se mueven a través del territorio de gigantes, destruyendo fortalezas enteras. No están combatiendo contra hombres. Están luchando contra criaturas de tamaño inmenso, fuerza sobrenatural y un legado aterrador. ¿Por qué? ¿Acaso estos reyes veían a los gigantes como una amenaza para su dominio? Tal vez temían el resurgimiento del poder de los Nefilim. O quizás querían recuperar territorio que había pertenecido alguna vez a sus ancestros, tierra que ahora estaba infestada por los restos de una... Génesis capítulo 6, versículo 4.
Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres. Los Nefilim eran el fruto de la rebelión divina y la corrupción humana. Eran seres híbridos, corrompidos en cuerpo y espíritu, y su influencia fue una de las razones por las que Dios envió el diluvio. Pero la frase escalofriante, y también después, sugiere que algo sobrevivió. Y para los días de Abraham, su legado aún rondaba la tierra. Números, capítulo 13, versículo 33. Allí vimos a los gigantes, los hijos de Anac, descendientes de los gigantes, y éramos a nuestro parecer como langostas. Los israelitas, siglos después, temblaban ante el recuerdo de estos seres. Pero Kedorlaomer y la Alianza Oriental no temblaron. Esto no fue solo una campaña militar, fue una limpieza. Una purga de poder antiguo. Podría ser que los reyes no solo estaban reprimiendo una rebelión, ellos estaban reafirmando el control territorial sobre tierras dominadas desde hace mucho tiempo por los refaítas, eliminando rivales que incluso atemorizaban a su propio pueblo, y quizá, solo quizá, tratando de detener que algo más oscuro volviera a levantarse. Porque dondequiera que había gigantes, la corrupción espiritual les seguía. Para cuando los 4 reyes llegaron a las ciudades de Sodoma y Gomorra, ya estaban empapados en sangre, no solo de rebeldes, sino de antiguos gigantes. La tierra de Canaán no era solo un lugar de hombres malvados, era una tierra infestada de mal antiguo, saturada del poder persistente de los caídos. Y pronto, Abraham caminaría directamente hacia el sendero. Después de aplastar a los gigantes de la tierra, la coalición oriental dirige toda su furia hacia el verdadero objetivo, las 5 ciudades rebeldes de la llanura del Jordán: Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim y Bela. Este es el corazón de la rebelión. Y en el valle de Sidim, hoy se cree que yace bajo el actual Mar Muerto. Los ejércitos chocan. Génesis, capítulo 14, versículos 10 al 11. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y huyeron los reyes de Sodoma y Gomorra. Entonces tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones, y se fueron. La batalla es rápida, las ciudades ricas y arrogantes están desprevenidas, sus ejércitos colapsan, sus reyes huyen. El valle se convierte en caos, carros atrapados en pozos de brea, soldados ahogándose en el lodo, humo elevándose mientras el botín es... Y en medio de las consecuencias aparece un nombre, un rostro, no un rey. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Jif peanut butter. It's that Jiffing good. It doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that Jiffing good. Get your Jif at Jif.com. No un guerrero, sino un hombre atrapado en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Génesis capítulo 14, versículo 12. También tomaron a Lot, hijo del hermano de Abram, que habitaba en Sodoma y sus bienes, y se fueron. ¿Quién era Lot? Era más que solo el sobrino de Abram. Había viajado con Abram desde Ur, caminó junto a él por Egipto y por el hambre. Era familia. Pero con el tiempo sus caminos se separaron. Génesis capítulo 13, versículos 10 al 11. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que ella era de riego. Entonces Lot escogió para sí, toda la llanura del Jordán. Lot eligió con sus ojos, no con su espíritu.
se trasladó cerca de Sodoma, luego dentro de Sodoma, una ciudad rica, atractiva y corrupta hasta lo más. Génesis, capítulo 13, versículo 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Ahora, esa decisión tenía un precio. Lot ya no es solo un forastero, es un prisionero, un botín de guerra, arrastrado de su hogar, su familia dispersa, sus bienes tomados. Un hombre que alguna vez tuvo tanto, ahora reducido a propiedad en manos de reyes. En algún lugar de las colinas cerca de Hebrón, Abram recibe la noticia. No se trata de una revuelta política, no se trata de un consejo de guerra o de una demanda de tributo, sino que Lot, su propia sangre, ahora es un cautivo. Ya no es una guerra distante entre reyes paganos. Es una crisis que ha atravesado el corazón de la familia. Para Abram esto no es política, es personal, una prueba de amor, una prueba de lealtad y tal vez una prueba de fe. Proverbios, capítulo 17, versículo 17. En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Se quedaría Abram de brazos cruzados mientras su sobrino sufre? ¿O se convertiría él, el pacífico pastor, el edificador de altares, el hombre de fe, en algo que nunca antes había sido? Hasta este punto en Génesis hemos visto a Abram como un adorador, un peregrino, un hombre del pacto. Pero ahora la historia está a punto de cambiar. Abram está a punto de convertirse en guerrero, y el destino de Lot, y tal vez el futuro de Canaán, dependerá. Este es uno de los momentos más subestimados y pasados por alto de toda la Escritura. Hasta ahora, Abram ha sido el silencioso forastero, un hombre de altares, no de ejércitos, de fe, no de combates. Pero entonces, todo cambia. Génesis, capítulo 14, versículos 14 al 15. Oyó Abram que su hermano estaba prisionero, y armó a sus siervos nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él con sus siervos, y los atacó, y los persiguió. Pero refuerzos, no llama a aliados extranjeros. En cambio toma a 318 de sus propios hombres entrenados, no soldados, sino siervos nacidos en su casa, hombres que habían crecido bajo su liderazgo, aprendido sus valores, y tal vez, incluso su destreza con las armas. Y con ellos emprende una misión de rescate que roza lo imposible. Consideremos los hechos. Abram está en desventaja numérica. Persigue a una coalición de 4 ejércitos reales que ya han aplastado múltiples ciudades y tribus de gigantes. No es rey ni general, sin embargo, vence. ¿Cómo? Salmos, capítulo 144, versículo 1. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Muchos creen que este momento no fue simplemente una victoria militar, fue una intervención sobrenatural. Dios, quien llamó a Abram desde Ur, quien le prometió descendientes tan numerosos como las estrellas, ahora pelea a su lado. Pero el favor divino no significa pasividad divina. Abram no espera a que los ángeles se manifiesten. Usa lo que tiene: estrategia, valentía, lealtad y velocidad. Génesis, capítulo 14, versículo 15. Dividió sus fuerzas contra ellos de noche. Esta es la primera incursión nocturna registrada en la Escritura, una táctica altamente efectiva y de alto riesgo. Al atacar bajo la cobertura de la oscuridad, confunde al enemigo, explota su exceso de confianza. Posiblemente ataca unidades dispersas que descansaban después de días de victoria. Algunos estudiosos sugieren que el terreno del norte de Canaán, donde colinas y gargantas rodean Dan y Jobá, permitió que los hombres de Abram usaran la tierra a su favor, atacando rápidamente, luego retirándose y reorganizándose. Lo que ocurre es un ataque sorpresa que lanza incluso a guerreros de élite al caos. Los carros se atascan, los campamentos son invadidos, los reyes sorprendidos, dispersos y en pánico. Pero hay otra capa aquí, una que a menudo se susurra, pero rara vez se explora. Según fuentes judías antiguas, incluyendo el libro de los jubileos, Jasher, y ciertas tradiciones midráshicas, Abram no estaba solo luchando contra hombres. También se enfrentaba a remanentes de los refaitas, los clanes de gigantes que habían sobrevivido a purgas anteriores. Si Tidal, rey de naciones, lideraba una coalición que incluía o estaba aliada con tribus de gigantes, entonces la misión de Abram se vuelve mucho más abrumadora. Imagina ir a la guerra, no solo contra ejércitos humanos bien entrenados, sino contra seres de 2 o 3 veces tu tamaño, refaitas que blandían armas masivas y podían aplastar a un hombre con sus propias manos.
Y aún así, Abram vence. ¿Por qué? Porque no importaba el tamaño del ejército. Lo que importaba era el tamaño de la obediencia de Abram. Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Génesis capítulo 14, versículo 16. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su hermano y sus bienes, y también a las mujeres y a la gente. Abram rescata a Lot junto con todos los demás cautivos. No solo salva a su sobrino, libera ciudades enteras sin pedir nada a cambio. Frente al terror, se convierte en libertador. En una tierra dominada por reyes y gigantes, se convierte en protector. Esto no fue solo una victoria militar, fue una revelación. El Dios de Abraham no era una deidad tribal, era el Señor de las naciones, y con él, incluso 318 hombres fieles podían derribar imperios enteros. Después de que el polvo de la batalla se ha asentado, después de que los reyes son empujados a las sombras, después de que los cautivos son liberados, y los despojos de guerra devueltos, Abram se encuentra con alguien, o con algo, aún más misterioso que los gigantes a los que pudo haberse enfrentado. Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo, y bendijo a Abram, y dijo: Bendito sea Abram del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Este momento llega sin advertencia, sin antecedentes, sin genealogía, solo un nombre, Melquisedec, que significa rey de justicia. Se le presenta como rey de Salem, el nombre antiguo de Jerusalén, la ciudad de la paz, y sacerdote de Elión, Dios Altísimo. Pero, ¿cómo puede este hombre ser a la vez rey y sacerdote? En el mundo antiguo, esos roles rara vez, si acaso alguna vez, se combinaban. Los reyes gobernaban, los sacerdotes servían. Pero Melquisedec hace ambas cosas, y trae pan y vino, no solo como símbolos de hospitalidad, sino de comunión sagrada. ¿Quién es Melquisedec? Es un sacerdote cananeo que adoraba al único Dios verdadero. ¿Un rey justo en una tierra perversa? ¿O es algo más? Hebreos capítulo 7, versículos 1 al 3 ofrece una comparación asombrosa. Este Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. El autor de Hebreos traza una línea profética directa desde Melquisedec hasta Jesucristo. Ambos son reyes y sacerdotes, eternos en función, mediadores de un pacto no basado en linaje, sino en designio divino. De hecho, mucho antes de que existiera el sacerdocio levítico, mucho antes de Moisés o Aarón, ya estaba Melquisedec, un sacerdote del Altísimo, bendiciendo al Padre de Israel. Este encuentro demuestra que la autoridad del pacto de Dios no comenzó con la ley, comenzó con la fe y con un sacerdocio divino que trasciende la fe. Melquisedec trae pan y vino a Abram, un acto simple pero profundamente profético. Siglos más tarde, otro rey sacerdote, Jesús, también tomaría pan y vino, declarando, Lucas capítulo 22, versículos 19 al 20, Esto es mi cuerpo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. El simbolismo es imposible de ignorar. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. This episode is brought to you by Progressive, America's #1 motorcycle insurer.
Everything is more exhilarating when you're on your motorcycle, just like your bike is more protected when you choose Progressive Motorcycle Insurance. They offer coverage for your bike starting as low as $75 per year, and they keep things affordable with discounts like paid in full, multi-policy, and responsible driver. So raise your kickstands and get to quoting at Progressive.com to see if you could save. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. $75 premium is for state minimum coverage. Not available in D.C. Discounts not available in all states or situations. En Génesis capítulo 14, vemos una sombra de Cristo. Melquisedec es un tipo, un precursor, que nos señala el sacerdocio eterno de Jesús. Uno que bendice, que se comunica y que media entre Dios y el hombre. Génesis capítulo 14, versículo 20, y le dio el diezmo de todo. Abraham, recién regresado de la batalla, honra a Melquisedec dándole el diezmo, la 10ª parte de todo. Esto fue antes de la ley, antes de Moisés, antes de la institución formal del diezmo. Y sin embargo, Abraham reconoce instintivamente la autoridad espiritual de Melquisedec. Abraham sabía, este hombre no era común. Este rey sacerdote afirma algo poderoso, que la victoria de Abraham no fue solo fruto de la estrategia o la fuerza, fue Dios quien entregó a sus enemigos en sus manos. Génesis, capítulo 14, versículo 20. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. En un mundo gobernado por reyes violentos, oscurecido por gigantes y fracturado por el pecado, se adelanta un rey de justicia en silencio. No ofrece espada, solo bendición, no corona, solo comunión, pero su aparición revela esta verdad. Dios estaba detrás de la misión de Abraham, y más aún, Dios ya había preparado un sacerdocio, una promesa y una paz que resonarían mucho más allá de esta antigua. Quizás te estés preguntando, ¿por qué importa esta batalla? Es antigua, oscura, enterrada en unos pocos versículos de Génesis capítulo 14, pero no lo pases por alto, porque esta guerra no es solo historia, es profecía en movimiento. Esta historia no trata solo de Abraham y unos reyes, trata del plan de redención de Dios, de su guerra contra las tinieblas y de su poder para liberar. Vamos a desglosarlo. Abraham se enfrenta a 4 reyes, posiblemente respaldados por gigantes, con solo 318 hombres entrenados. Está en desventaja, superado en número. Sin embargo, vence, no solo por estrategia, sino por el poder divino. Zacarías, capítulo 4, versículo 6. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Siglos después, David, el joven pasto, se pararía frente a Goliat, el campeón de los filisteos, otro gigante descendiente de los refaitas, y diría, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 47, la batalla es de Jehová. La batalla de Abraham es un anticipo de esta verdad espiritual, que Dios libera no por números o fuerza, sino por fe y obediencia. Lot es un cautivo, un hombre que vivía entre los malvados, tomado en una guerra que no comenzó, tal vez por su propio compromiso con el mundo. Pero Abraham no duda, lucha para rescatar a Lot, no para castigar, sino para restaurar. Esto es más que lealtad familiar. Es una imagen de cómo Dios nos persigue, incluso cuando nos hemos desviado hacia el peligro. Lucas, capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La persecución de Abraham por Lot es una imagen profética de Jesús persiguiendo a su pueblo, no para condenar, sino para salvar. Después de la victoria, el rey de Sodoma, símbolo de mundanalidad y corrupción moral, ofrece una recompensa a Abraham. Génesis, capítulo 14, versículo 21. Dame las personas y toma para ti los bienes. Pero Abraham dice, Génesis, capítulo 14, versículos 22 al 23, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, que no tomaré nada, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Abraham no quería gloria mundana, no quería que su legado estuviera atado a la riqueza de Sodoma, solo quería lo que Dios le diera. Este momento revela el corazón de Abraham, y nos recuerda las palabras de Jesús. Mateo, capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a 2 señores, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta batalla importa porque nos muestra el ADN de la fe, no solo adoración en tiempos de paz, sino valentía en el conflicto, no solo bendición en la promesa, sino coraje en la tormenta, no solo Dios con nosotros, sino Dios peleando por nosotros. Ahora es momento de mirar hacia adentro. Tal vez no estés de pie en un campo de batalla con espadas y reyes, pero muchos de nosotros estamos enfrentando gigantes, gigantes de miedo,
gigantes de depresión, gigantes de adicción, pecado, duda, rechazo. Parecen demasiado grandes, se sienten demasiado fuertes. Como Lot, quizás te sientas atrapado en una batalla que nunca pediste. Pero como Abraham no estás solo. Romanos capítulo 8, versículo 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Isaías capítulo 54, versículo 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. What if Black Friday deals were available in the summer? Don't miss week-long doorbusters at Best Buy during Black Friday in July. Learn more at bestbuy.com. Best Buy. Imagine that. This podcast is brought to you by Carvana. Got a car to sell but no time to waste? Hop on to Carvana.com to get a real offer for your car in seconds. All you have to do is enter your license plate, answer a few quick questions, and if you accept the offer, Carvana will pay you as soon as you hand the keys over. They even offer same-day pickup in many cities. Save your time, score some cash, and sell your car the convenient way to Carvana. Pickup times vary. Fees may apply. Shopping is hard, right? But I found a better way. Stitch Fix online personal styling makes it easy. I just give my stylist my size, style, and budget preferences. I order boxes when I want and how I want. No subscription required. And he sends just for me pieces, plus outfit recommendations and styling tips. I keep what works and send back the rest. It's so easy. Make style easy. Get started today at stitchfix.com/Spotify. That's stitchfix.com/Spotify. Dios no necesita que seas poderoso, necesita que estés dispuesto, necesita tu fe y tu obediencia. Porque el mismo Dios que peleó por Abraham, que fortaleció a David, que resucitó a Cristo de entre los muertos, pelea. Esta guerra antigua nos enseña que Dios libera a los cautivos, que los gigantes caen, que las batallas se ganan en el espíritu, y que la fe, no la fuerza, es lo que cambia la historia. La gran guerra en los días de Abraham no trató solo de reyes, rebelión o política antigua, se trató de una batalla cósmica entre la fe y el miedo, entre la promesa del cielo y el poder de la tierra, y justo en medio de ella, un hombre que confió en Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Por la fe Abraham obedeció al ser llamado para salir, sin saber a dónde iba. Camina por fe, incluso cuando las probabilidades parecen imposibles. Mantente firme, incluso cuando estés en minoría. No temas a los gigantes, Dios todavía pelea por su... Suscríbete para más documentales basados en la Biblia y perspectivas proféticas. Comenta abajo qué fue lo que más te sorprendió o te inspiró sobre esta guerra oculta en Génesis capítulo 14. Comparte esto con alguien que siente que está luchando solo. Y recuerda, el Dios de Abraham sigue en el trono, y él nunca ha perdido una